El nuevo gabinete del presidente Luis Abinader trae al ruedo su preferido para la presidencia, como candidato presidencial para el periodo 2028-2032, el próximo candidato, su reemplazo, su delfín. Y la gran sorpresa es que evidentemente no se destaca la vicepresidenta Raquel Peña. Este, esta filtración, ¿no?, de estos posibles decretos que me llegó, que ya lo habíamos compartido en la quinta pata, pero hoy quiero sintetizarlo exclusivamente en los ministros. Vamos a conocerlos y de alguna manera, ¿no?, a vislumbrar cuál es el preferido del presidente. Y le voy a decir por qué. Primero, tenemos aquí que el próximo ministro de Relaciones Exteriores es José Ignacio Paliza. Eso ya lo habíamos hablado. Situación que me causa ruido, porque tenemos a Álvarez, ¿verdad?, que ha sido un canciller un tanto ausente, evidentemente no netamente dominicano, lamentablemente responde a otros intereses. Ahora tenemos a Paliza, que mucha gente quizás no sepa, pero Paliza es de nacionalidad español y renunció a ella en el 2017. Podría ser candidato presidencial ya para el 32, quizás para el 28, no sé si está completo los 10 años para el 2028. Tenemos a Samuel Pereira, que es el actual administrador del Banco de Reserva, sería el nuevo ministro administrativo de la presidencia, reemplazando a Paliza. Tenemos el primer presidenciable, o de los que tienen proyectos presidenciales más bien, Deline Ascensión, que sería el nuevo ministro de la presidencia, pasaría del Ministerio de Obras Públicas hacia la presidencia y en Palacio con el presidente. Eso deja mucho que desear, ya que todos saben que Deline aspira a la presidencia. Anoten ese nombre. Luego tenemos a Wellington Arnaud, que viene del INAPA, un privilegiado, una persona que le modificaron una ley para que él, sin ser ingeniero, pudiera ocupar la posición del INAPA, y ha hecho un trabajo encomiable ahí, y ahora, producto de ese trabajo que ha hecho en el INAPA, el presidente lo privilegia, lo distingue, ¿no?, elevándole su rango a ministro, como próximo ministro de la vivienda, del MIBET, del escandaloso MIBET, en manos de Bonilla. Ahí estaría ahora Wellington Arnaud, siendo parte del Consejo de Ministros de este segundo y último periodo presidencial de Luis Abinader. Luego viene el ya mencionado Carlos Bonilla, que es una persona clave, mano derecha, ala importante financiera del presidente Abinader, que pese a los escándalos ahí en el MIBET, va ahora a ocupar la posición de Deline Ascensión como nuevo ministro de Obras Públicas y Comunicaciones. Bonilla, sí, ese mismo, el dueño del canódromo. Ahora, nuevos nombres presidenciales también. Guido Gómez Mazara, en el Ministerio de Interior y Policía, que yo decía que Guido en ese ministerio me cuadra, porque Guido es una persona que ha sabido ganarse el respeto de las personas con las que se relaciona políticamente hablando, y ha hecho una relación a través de los años importante con el cuerpo militar y policial del país, por lo que yo entiendo que tendría una mejor relación, ¿no?, entre ese ministerio y la Policía Nacional que la que ha tenido Chu Vázquez. Eso es indiscutible. Tenemos a Carlos Antonio Onofre. Yo ya había dicho que él iba para el Ministerio de Defensa, que, ojo, le tengo un dato, voy a hacer otro corte al respecto, que hay un conflicto ahora armado ahí, porque Onofre, que va para el Ministerio de Defensa, va sí o sí, ese es el hombre de Luis, pero el presidente Hipólito Mejía se le ha plantado al presidente Luis Abinader y le ha solicitado que le deje 2 años más a Díaz Morfa en el Ministerio de Defensa. Eso está ahora en discusión, pero el presidente está decidido a que a partir del 16 de agosto asuma el Ministerio de Defensa su amigo, su compañero de estudios, Onofre, ¿no? Ahora tenemos en Economía a Francisco Torres, quizá un nombre desconocido para algunos, pero Francisco Torres es el secretario de Economía, del PRM. Es la persona encargada de los proyectos, las observaciones o las propuestas de planificación y de economía del Partido Revolucionario Moderno. Se ha hecho una labor importante y se ha distinguido, ¿no?, dentro del partido como la persona idónea en los aspectos de planificación y de economía.
hace sentido que el presidente de la República lo designe en esa cartera. Tenemos también aquí que Farideh Raful iría a reemplazar a Miguel de Camps en el Ministerio de Trabajo, como nueva ministra de Trabajo. Ustedes recordarán que Maritza Hernández del PLD, que ocupó esa misma posición, salió de ahí con un proyecto presidencial, lo cual no sería sorpresa de que Farideh hiciera lo propio. Sin embargo, previendo eso, el presidente, en lugar de ponerlo en una cartera mucho más importante, la pone en el Ministerio de Trabajo, que no es un ministerio habitual para construir un proyecto presidencial, como si lo es, por ejemplo, el Ministerio de Obras Públicas, que es un ministerio, o el de Medio Ambiente, que tiene un carácter importante en cuanto a la nómina pública, a resolver problemas, a los recursos, ¿no? Para preparar un proyecto presidencial. Sin embargo, Farideh ahí le pusieron, parece, a mi entender, la distinguieron, vamos a hacerte ministra, ¿no? Porque se diste al final con el tema de la senaduría, pero te vamos a poner a prueba. Si haces un trabajo importante, puede ser que a mitad de gobierno tú pudieras asumir un ministerio más importante. Por lo pronto lo dejaron intermedio ahí. Y digo esto porque tengo la información entonces que Miguel de Camps va a ocupar un ministerio mucho más importante que el que está ocupando Farideh, por lo que Miguel de Camps está siendo más distinguido que Farideh dentro del PRM todavía. Entonces, y dicho esto, Miguel de Camps estaría ocupando la posición del Ministerio de Medio Ambiente. ¿Ustedes ven? O sea, el medio ambiente es un ministerio mucho más grande, que maneja más recursos y puede resolver más temas, que sería más propicio sacar o preparar un proyecto presidencial desde esa cartera que desde el Ministerio de Trabajo. Entonces tenemos aquí que Ito Bisonó sería el nuevo ministro de Energía y Minas, en reemplazo de Almonte, que ha tenido muchos escándalos ahí, no ha dado pie con bola, y saben el desastre que pasó con el tema de Punta Catalina. Entonces, Ito, salvo los escándalos que tiene con el tema de la fórmula de Ito, de industria y comercio, no han pasado las cosas tan, salvo los huevos que ha puesto él particularmente, ¿verdad? Que se le han escapado alguna cosita. Yo pienso que el presidente entiende que puede hacerle un buen trabajo gerencial ahí en energía y minas para sacar a flote el tema energético, el tema de Punta Catalina y eso. Ahora vienen nuevos nombres como Nelson Arroyo. Nelson Arroyo iría, según esta información, como ministro de Industria y Comercio, reemplazando a Ito Bisonó en esa cartera. Recuerden ustedes que Arroyo también tiene, Nelson Arroyo, un proyecto presidencial. Es una de las figuras o de los nombres, primero más cercano al presidente, de más confianza del presidente, político destacado en todo el PRM, pero a título de conocimiento popular general para un proyecto presidencial, no es de lo que está más aventajado. Tenemos a Yadira Enríquez, que iría como ministra de la Mujer, no hay mucho que decir ahí, eso es una posición política que se le entrega, y tiene que ser una mujer, por ahí no hay mucho que buscar. Entonces tenemos a Iván Hernández Guzmán como ministro de Agricultura. Iván Hernández es el que está en Inespre, ¿no? Inespre, que ustedes saben que ahí aparentemente puede que vaya Zorrillo Osuna, pero en Inespre ha estado Iván Hernández haciendo un trabajo y ahora lo van a distinguir poniéndolo en Agricultura. Parece que el INVER no se ha podido recuperar de los huevos que ha puesto ahí en el Ministerio de Agricultura, y recientemente entonces empezó a dar unas declaraciones públicas donde él está financiando unos vehículos de manera particular a funcionarios del Ministerio de Agricultura con recursos del Estado. Y él lo dice, es un proyecto hermoso. Ellos ponen el 10%, nosotros le pagamos el 90%, porque cuando el vehículo no es de ellos, lo maltratan, oye. Para que no maltraten y destruyan el vehículo del Estado, les regalan uno. O sea, quizá Limber ahí no supo explicar bien el proyecto, porque me parece que no es que el Estado le regala el 90%, sino que se lo financia para que ellos lo paguen a su vez hacia atrás, parece sin intereses de alguna manera, o con los recursos mismos que da el Estado, porque saben que el gobierno, el Estado, debe pagarle al funcionario que utiliza su vehículo para trabajar, se le saca un porcentaje, una cuota por el uso del vehículo, más el combustible, eso suma 20 y pico de mil de pesos, que ese monto le podría ser utilizado para el pago de una cuota de la compra de un vehículo, que se estila mucho eso en el gobierno. Luego tenemos aquí
a Rafael Santos Badía como ministro de Educación. Badía es quien está en el Infotep, ha hecho un trabajo en el Infotep interesante, ha podido graduar muchas personas ahí, en cursos técnicos, otros de preparación, capacitación específica y puntual, pero lo más relevante para mí es que ha sido una institución que no ha estado en escándalo, a diferencia de todas las otras, y por el trabajo que estamos haciendo ahí, importante para el gobierno, el presidente ahora parece que lo está llevando al Ministerio de Educación para ver si de alguna manera puede solventar lo que no pudo ni Fulcar y mucho menos Ángel Hernández, que lo que ha habido de escándalo, a ver si ese señor pone orden, algún tipo de gerencia ahí con los docentes y que educación saca a flote. Entonces aquí viene Milagros Ortiz Bosch, la actual directora de Ética e Integridad Gubernamental, sería la nueva ministra de Educación Superior de la MESID, ¿no? Ahí ya Milagros se ganó, la posición se la ganó. Milagros sorteó todos los embates y las dificultades que ha tenido el gobierno, ha callado los escándalos de corrupción que involucran funcionarios importantes y cercanos al presidente, ha justificado y defendido a otros, ha hecho el trabajo que le corresponde políticamente hablando con los temas de ética e integridad, más no los que le compete como funcionaria. Yo lo advertí que durante la campaña iba de alguna manera a desaparecer, no iba a declaraciones públicas porque le fue muy mal con asumir con su reputación la credibilidad del caso de Macarrulla, y el hijo de Macarrulla salió a desmentirlo a Macarrulla y a doña Milagros, devolviendo 200 millones de pesos. Tenemos aquí entonces a David Collado, otro presidenciable que se queda en turismo. Eso vamos a abundar un poquito más adelante para yo darle mis conclusiones de lo que se perfila como el próximo Delfín. Tenemos a Tony Peñaguaba, que se eleva, no sé por qué, a razón de qué, con el desastre que ha habido con los programas sociales, pero políticamente ha funcionado. El trabajo y la forma en que se ha manejado la asistencia del gobierno caló y se demostró políticamente en los resultados de municipales y en los congresuales, donde el PRM barrió, lo que es decir que el asistencialismo del gobierno en términos políticos fue efectivo, y eso lo ha coordinado magistralmente Tony Peñaguaba. No importa el escándalo de que se han desaparecido millones de pesos en Supérate, no importa el escándalo de que él regaló 100 millones de pesos a los artistas unidireccionalmente sin tener la potestad de eso, que Compras rescindió el contrato, que solamente se llegaron a entregar 47, hay 53 millones en el aire que no se sabe si se entregaron, si no, pero eso no importa, porque él fue efectivo política y electoralmente hablando. Luego tenemos a Julio César Valentín, que dicho por él no aceptó posición en principio porque no había trabajado para que el gobierno del PRM, para que el PRM llegara al gobierno en el periodo 2020-24, pero ya para el 24-28 él sí trabajó, entonces aquí se posiciona como ministro de Deportes, ¿no? Luego tenemos a Raymond Rodríguez, ese fue el candidato a diputado joven, familia o hijo del dueño de la compañía farmacéutica GBC, que salió por todos lados, invirtió ese muchacho un reguero de dinero en la candidatura a diputado, pero fue desmontado. Tengo los datos, soy de la circunscripción número 2, Pacheco es de la 2, Aníbal es de la 2, y esos veteranos políticos no iban a permitir que este muchacho, nuevecito, sin conocer a nadie en el PRM, viniera aquí y se convirtiera en el más votado de los diputados, así que lo desmontaron, ¿no? Pero el presidente Abinader lo ha retribuido, parece que él invirtió bien en la campaña y ahora lo distinguen como ministro de la Juventud. Vamos a ver y veremos que eso va a causar muchos problemas al torno de ese partido, porque este joven no es un dirigente de la juventud PRMista conocido, sino que se entró a lo último. Y por último tenemos aquí en el Ministerio de Hacienda a Eduardo Sánchez Lobatón Yayo, que se eleva de aduanas, que es mejor que cualquier ministerio, va para un ministerio, pero no para cualquier ministerio, va para el Ministerio de Hacienda, el ministerio que maneja los recursos, ¿no? La distribución de recursos y presupuestos y los ajustes presupuestarios para los diferentes ministerios, con esos presupuestos complementarios, cuando se necesita de la industria mover a otro, todo pasa por Hacienda. Si no, pregúntenle a Donald Guerrero, que por eso está metido en este problema. Entonces, aquí yo destaco 4 nombres. Primero, el de Yayo,
en Hacienda, que fue el último que mencioné, Wellington Arnott en el MIVET, Ministerio de la Vivienda, Deligne Ascensión, ministro de la Presidencia, y Collado como ministro de Turismo. Solamente fuera, aunque dije aquí inicialmente que iba a hablar exclusivamente de los ministros, debo necesariamente mencionar al hijo de Carolina Mejía, que pasaría de viceministro de la Presidencia a ocupar, a dirigir básicamente el PROPEP, tengo la información. Y ese sería ya el quinto, el cuadro completo de los presidenciables están repartidos en el gobierno. Uno en Hacienda, uno en el MIVET, uno en Turismo, uno, déjeme ver, se me pasa, en la Presidencia, que es de Línea Ascensión, el ministro de la Presidencia, y Carolina, como ya es parte, ella es alcaldesa, le pusieron al hijo a dirigir el PROPEP donde estaba Robertico. Robertico iría a otra institución, que me sorprendió que Robertico no fuera elevado a ministro, ya que es un hombre directamente del presidente Abinader. Ahora bien, ¿qué yo destaco aquí? ¿Qué yo veo? Básicamente, yo aquí lo que estoy viendo es, fíjense en la posición que ocupan cada uno. Cada uno de los presidenciables están en posiciones importantes, clave, diría yo, que el presidente Abinader inteligentemente los ha posicionado en lugares que ellos puedan desarrollar de una manera efectiva sus proyectos presidenciales. Pareciera que aquí hay una especie de acuerdo. Miren, ustedes van a hacer, tienen proyectos presidenciales, van a ser ministros para que puedan articular sus estructuras, luego que se elija cuál será el candidato, no quiero división, y todos van a apoyar a ese que salga candidato. Sería lo idóneo, lo inteligente, para que no haya ningún tipo de división dentro del PRM. Sin embargo, para mí destaca en esta distribución cuál es el favorito del presidente. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta y analizan todas estas distribuciones, se destaca porque algunas de ellas, salvo dos, son riesgosas y tienen escándalo. Por ejemplo, el MIVET viene con un escándalo metido con Bonilla, con la distribución y tal, que eso va a tener el ojo público ahí metido, y Wellington viene para el MIVET dentro de un momento de mucha incertidumbre. Wellington sacará a la luz todas las cosas extrañas que tiene ahí Bonilla, o va a protegerlo. Necesariamente va a protegerlo, no va a sacar nada de ahí. Y Bonilla lo mandaron para obra pública a ver si se enfría. Pero en obras públicas del INE también tiene escándalos que fueron destapados por el propio cobrador. Entonces el INE va para la presidencia, que arrastra su estela, y como ministro de la presidencia, entonces se supone que va a tener algún tipo de preponderancia, porque los proyectos presidenciales los maneja el ministro de la presidencia. Entonces del INE viene con esa dificultad. Y tenemos entonces dos que son los que van más suaves. Primero, Turismo, que David repite ahí, que ha convertido eso en una punta de lanza del gobierno del presidente Luis Abinader, porque todo el mundo sabe que Collado está vaqueado por Juan Vicini. El único que va para una posición elevándolo de categoría, que crece, ¿no? Y que viene de una posición que no tiene sonidos extraños ni escándalos, es Yayo. Yayo viene como un director general de aduanas, ejemplar, ha hecho una labor importante ahí, sin escándalos hasta ahora, con pocas cosas que han salido, y es retribuido convirtiéndolo en ministro. ¿Pero qué ministro? Ministro de Hacienda. Y en Hacienda, salvo que Hochi se le haya criticado, que ha maquillado quizá algunos de los informes, no va a reemplazar a un ministro que tiene escándalo, que está en la candela, sino que él se eleva como ministro de Hacienda, que tiene que ver con todas las instituciones y maneja los presupuestos, y Yayo entonces pareciera que de todos fue el que quedó mejor parado de todos los presidenciables. Lo que me da a mí a entender que posiblemente, si no es Raquel Peña, que es su plan A, que pareciera que es su punta de lanza para tener una especie de amenaza con toditos, con todos ellos, para tenerlo controlado, para tener controlado a Guido, que está en Interior y Policía. Hay que ver si va a sacar o no su proyecto presidencial, pero a los presidenciables que responden a Luis, Deligne, quizá Wellington, quizá
David y Carolina, que están por su parte. Tenemos un Yayo que viene y se posiciona, que entra al ruedo a competir desde una cartera que le va a facilitar construir una estructura a nivel nacional, no solamente en el distrito como la tiene él, para poder competirle a nivel estructural como está Wellington, ¿verdad? Pero a nivel de presencia como están los demás candidatos presidenciales. Entonces pareciera, y eso es lo que veo yo, que el presidente Abinader de alguna manera deja entrever que si se va a inclinar por alguno de ellos, el que más posibilidades tiene de todos, y ya lo dijo también un experto asesor político, ¿no? Que el de más confianza y el que menos ruido le ocasiona al presidente y por el cual el presidente podría inclinarse más fácil es Yayo San Lobatón. Y yo le voy a decir algunas razones puntuales de por qué esto tendría cabida. Primero, evidentemente, por David Collado no sería. David no responde a Luis. David no responde al PRM. David es un producto de Juan Vicini. Y Carolina, evidentemente, que sí es PRMista, pero responde a su papá, a don Hipólito Mejía. Tiene su estructura, una estructura que le responde a Hipólito, pero que ella responde a esa estructura, porque no es de ella. La única forma de ella pasar a liderar esa estructura es convirtiéndose en la candidata de ese proyecto presidencial, para que ese proyecto salga con ella como candidata, y eso tiene que trabajarlo su papá. Entonces el presidente sabe que ni David ni Carolina responderían a ella. Entonces, de los restantes, ¿cuál le garantizaría a Luis Abinader su permanencia, ¿no? En el tiempo, con política, su poder? ¿Cuál de ellos estaría dispuesto a asumir la presidencia, por ejemplo, por un solo periodo, para luego quitarse y volver a cederle el paso a Luis Abinader? Yo no veo a nadie más que no sea Yayo que estuviera en la posición de eso. Si Wellington Arnaud se sienta en la silla, no se lo va a ceder a nadie. Guido, ni se diga. David Collado, mejor asume, si gana la presidencia con el PRM, la asume y la reelección la estaría haciendo con un partido propio. Y Carolina, evidentemente, absorbería el partido desde fuera y volvería una trifulca interna de división de tendencias políticas, una dirigida por el presidente Abinader y otra por Carolina Mejía, presidenta y nueva heredera de la dinastía Mejía. Entonces, el único que yo veo que pudiera, ¿no?, de alguna manera ser complementario con Luis Abinader y con su permanencia, con su vigencia, con liderazgo político, es Yayo San Lobatón. Y entonces esta filtración de decretos lo que me da a entender es que Yayo es el que está en el carril de adentro para convertirse en la opción del delfín del presidente Luis Abinader. Recuerden darle me gusta, comentar, compartir, pero sobre todo suscríbase y active la campana de notificaciones para que mi contenido le llegue automáticamente, yo lo comparto.